La Corte Internacional de Justicia acaba de emitir otro fallo histórico sobre la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel. A juzgar por la furiosa reacción de Netanyahu, debe ser realmente doloroso. Así que echemos un vistazo a esto. Antes de discutir el fallo de la Corte Internacional de Justicia, aclaremos con qué estamos tratando. Esta decisión, aunque muy significativa y votada por los 15 jueces de la Corte, no es un juicio ejecutable sobre un caso concreto presentado ante la CIJ por un miembro de la ONU, como el caso de Sudáfrica contra Israel. No hay un veredicto de culpabilidad, ni un castigo asociado a este. Lo que la Corte produjo fue una opinión consultiva sobre un asunto legal, que la Asamblea General de la ONU solicitó. ¿Por qué lo hizo la Asamblea? Las opiniones consultivas de la CIJ son en impeptide de más autorizaciones disponibles. Significa que los 15 jueces del tribunal y sus equipos estudiaron una cuestión legal específica durante meses o incluso años. Luego, emitieron un fallo en forma de una opinión altamente experta sobre el asunto. En la práctica del derecho internacional, estas opiniones se convierten en fuentes de derecho, que pueden servir para varios propósitos. En primer lugar, pueden formar la base para futuros veredictos sobre cuestiones específicas, si los Estados miembros deciden llevar casos al tribunal. En segundo lugar, pueden informar a los miembros de la ONU en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad sobre lo que realmente dice la ley. Esto facilita argumentar a favor o en contra de las resoluciones propuestas, algo que podemos esperar que ocurra en este caso. La Asamblea General ciertamente creará futuras resoluciones basadas en este veredicto, entre otras cosas. La segunda cosa a destacar es que aunque Israel rechaza enérgicamente el fallo, y ciertamente no ajustará su comportamiento, esto es un gran revés para el proyecto sionista. El derecho internacional no es como el derecho interno. No es aplicable de la misma manera. Tampoco se origina de la misma manera que el derecho interno. El derecho interno generalmente es creado por cuerpos legislativos, a menudo llamados parlamentos. Estas son reglas más o menos concretas utilizadas por el Estado para estructurar la vida social dentro del país. El derecho internacional no funciona así, porque no hay un parlamento mundial con la misma fuerza sobre todos. La Asamblea General de la ONU puede parecer un poco como un parlamento, pero realmente no es el mismo tipo de institución. El derecho internacional representa, ante todo, la voluntad colectiva general de la comunidad internacional, tal como se expresa a través de tratados, declaraciones, costumbres y opiniones de expertos. Entonces, lo que este veredicto significa es otro ejemplo de que el mundo no reconoce las reclamaciones de Israel sobre las tierras palestinas. Por supuesto, Israel está enojado ahora. El señor Netanyahu literalmente dijo que el pueblo de Israel no es ocupante en su propia tierra y en su capital eterna, Jerusalén. Ahora, esto es realmente bastante útil porque reduce el conflicto a su esencia. El veredicto al que llegó la CIJ significa que el mundo no reconoce la reivindicación de Netanyahu. Específicamente, la reivindicación de que Israel, en virtud de que los judíos vivieron en estas tierras hace 2000 años, deriva algún derecho histórico sobre la tierra. Este no es un concepto del derecho internacional, y no se convertirá en uno. Israel está furioso por no poder imponer su voluntad aquí. Este es un problema significativo para el sionismo, ya que toda la estrategia política de Israel es crear hechos sobre el terreno. La estrategia de Israel desde su establecimiento en 1948 ha sido ignorar el derecho internacional, cometer acciones consideradas crímenes bajo el derecho internacional,
tomar la tierra, reemplazar a las personas que viven allí y con el tiempo dejar que eso se convierta en un hecho de la vida internacional. Esta no es una estrategia nueva. Es exactamente cómo se crearon todos los estados coloniales de colonos exitosos. Nuevas personas de Europa erradicaron a las poblaciones nativas, establecieron sus propios estados, y esos estados se convirtieron en miembros de la comunidad internacional, en virtud de que otros estados los reconocieran. El reconocimiento por parte de otros estados es realmente el núcleo de cómo funciona el derecho internacional. El derecho internacional refleja la voluntad del mundo. Si el mundo pierde la voluntad de oponerse a Israel y reconoce sus reclamos, entonces esos reclamos se volverán legales en el sentido de ser reconocidos por la comunidad internacional. Las acciones pasadas siempre seguirán siendo ilegales bajo el derecho internacional pasado, pero para el futuro serán reconocidas y la ilegalidad de ellas cesará. Dado que esta es la estrategia, Israel gana cada vez que los estados se mueven hacia el reconocimiento de sus reclamos, como cuando Donald Trump decidió reconocer los Altos del Golán, que legalmente pertenecen a Siria, como parte de Israel. Israel pierde cada vez que alguien hace lo contrario. Este veredicto es claramente un caso de lo contrario. Consagra una vez más en los libros del derecho internacional actual que lo que Israel está haciendo es de hecho ilegal y seguirá siéndolo en el futuro previsible. La gran mayoría del mundo no comparte la interpretación de Israel sobre sus derechos. Aquí es donde importa el peso del veredicto, ya que fue votado por 15 jueces. Todas las preguntas sobre las que el tribunal falló fueron votadas individualmente y fueron reconocidas por al menos 11 de los jueces cada vez. Algunas preguntas incluso recibieron más reconocimiento de más jueces. Esto significa que la mayoría de las preguntas no son una cuestión de derecho incierto o diferencias de matiz. Es un veredicto muy claro. Ahora veamos lo que el tribunal consagra en este derecho internacional actual. Permítame volver a mi cámara, a la vista de mi pantalla. Así que aquí está. Esta es la opinión consultiva que se emitió el 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este. Se pidió al tribunal que diera su opinión sobre las consecuencias legales según el derecho internacional. Este es un documento de 80 páginas, con aproximadamente 285 párrafos en total. Es bastante detallado y sigue una estructura legal típica. Primero, establece si el tribunal tiene jurisdicción. Luego, discute el contexto de esta opinión, el alcance y significado de las preguntas planteadas, la ley aplicable y las políticas de Israel. Applicable law, Israel's policies, it reviews the policies, this is also very important. Revisa las políticas, lo cual también es muy importante. Crea un registro oficial de las ilegalidades, como la violencia contra los palestinos, la extensión de la ley israelí sobre todos y la transferencia de poblaciones civiles. Documenta todas estas ilegalidades y explica por qué son ilegales. Esta opinión es crucial para cualquiera que quiera entender el conflicto entre Israel y Palestina desde una perspectiva legal. El tribunal establece con autoridad cómo deben ser vistas estas cuestiones. Luego examinaremos las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel y de la ilegalidad de la continua presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados. El tribunal primero examinó las consecuencias para Israel mismo, luego para otros estados y finalmente para las Naciones Unidas. El tribunal creó una visión integral de lo que esta situación significa, no solo para Israel y Palestina, sino también para los Estados miembros de la ONU. Esto tendrá implicaciones a largo plazo. Pero primero vamos al fallo real, porque me gustaría que supieras sobre este.
Los fallos en sí mismos están en solo 2 páginas, por lo que son muy agradables y concisos en general. El tribunal, ante todo, decidió por unanimidad que tiene jurisdicción para emitir la opinión consultiva solicitada. El tribunal dijo, sí, esto está dentro del alcance de lo que puedo hacer. Luego, por 14 votos contra 1, decidió cumplir con la solicitud de una opinión consultiva. El único voto en contra fue de la vicepresidenta Sebutinde, la jueza ugandesa. No entiendo por qué sigue votando en contra una y otra vez. I don't understand. I don't know why she keeps voting against this time and time again. Maybe somebody can explain that. But one of the things that is Tal vez alguien pueda explicar eso. here is that Pero una de las cosas impactantes aquí es que para muchas de las opiniones, el juez estadounidense y otros jueces de países occidentales votaron de acuerdo. Este veredicto se basa en la autoridad no solo de jueces del Medio Oriente o de naciones en desarrollo en el sur global, sino también de jueces provenientes de países occidentales. La mayoría de estos jueces apoyaron las decisiones. La tercera decisión, tomada por 11 votos contra 4, fue que la presencia continua del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal. Israel's continued presence in the occupied Palestinian territories is unlawful. It is not legal for Israel to be in these occupied territories. No es legal que Israel esté en estos territorios ocupados. Estos siguen siendo territorios ocupados, y las acciones de Israel no cambian ese estatus. Cuarta decisión. La opinión del tribunal es que el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo más rápido posible. Quinta decisión. La opinión del tribunal es que el Estado de Israel tiene la obligación de cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a todos los colonos de los territorios palestinos ocupados. Puedes ver cómo este fallo es bastante devastador para Israel y su política continua de colocar más colonos en estos territorios ocupados. Putting more and more settlers into these occupied territories. By 14 votes to 1, it is the opinion that the state of Israel has the Por 14 votos contra 1, se opina que el Estado de Israel tiene la obligación de hacer reparaciones por los daños causados a todas las personas naturales o jurídicas afectadas en el territorio palestino ocupado. Esto es significativo. Ahora, es un veredicto oficial que los palestinos tienen el derecho de demandar a Israel por compensación por todo lo que han perdido. Esto puede tener muchas implicaciones para futuros casos, tanto en el derecho internacional como en el nacional. Si los palestinos pueden demostrar que no pueden obtener justicia de los tribunales israelíes o internacionales, algunos estados podrían reconocer su derecho a demandar a Israel bajo la ley local, especialmente si esos estados tienen disposiciones para la jurisdicción universal. It is called universal jurisdiction. Dependiendo de cómo funcione la ley nacional, algunas leyes nacionales aceptan que pueden dictaminar sobre reclamaciones fuera de su jurisdicción si existen buenas razones. Este podría ser uno de esos casos en el futuro. Por lo tanto, podrían venir casos legales hacia Israel, no solo de tribunales internacionales, sino tal vez también de tribunales nacionales. Séptima decisión. Por 12 votos contra 3, se opina que todos los estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado. También están obligados a no prestar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada por la presencia continua del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado. Esto es muy importante porque crea una obligación legal, no solo para Israel, sino para todos los demás estados. La comunidad global ahora sabe que están obligados a no asistir a Israel en la ocupación. Esto es muy poderoso, y no lo habíamos tenido antes, hasta donde yo sé. Número 8. Por 12 votos contra 3, es la opinión de que las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado. Reconocer esta ocupación sería ilegal. Recognizing this occupation would be against the law. And number 9,
Número 9. Por 12 votos contra 3, se opina que las Naciones Unidas, especialmente la Asamblea General, que solicitó esta opinión, y el Consejo de Seguridad deben considerar las modalidades precisas y las acciones adicionales necesarias para poner fin a la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado lo más rápidamente posible. Esta decisión enfatiza que es obligación de las Naciones Unidas abordar este asunto. Esencialmente, coloca la responsabilidad de nuevo en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para continuar trabajando en este asunto a nivel político, ya que la Corte es un órgano judicial, no político. Not a political one, so now it should go back to the politicians. Of course, this will be to a good degree ignored. Por supuesto, esto probablemente será en gran medida ignorado. En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetará cualquier resolución que pueda perjudicar los intereses de Israel, incluso de la manera más mínima. Sin embargo, en la Asamblea General hay una buena posibilidad de que veamos surgir nuevas resoluciones. Los estados ahora pueden estar motivados para crear resoluciones basadas en este juicio, que podrían llegar a recomendar sanciones y acciones adicionales contra Israel. Esto es significativo porque resalta las consecuencias legales para otros estados. Las llamadas obligaciones erga omnes comienzan a tener efecto. Obligations start occurring. So the conflict doesn't only impact the two parties. Entonces, el conflicto no solo impacta a las dos partes, también impacta a terceros estados. El tribunal ha formulado ahora reglas para estos terceros estados. Entre las obligaciones violadas por Israel está la obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La opinión establece claramente que otros estados están obligados a ayudar a los palestinos a realizar este derecho. Puedes leer un pasaje detallado en la página 75. Un párrafo muy importante es el párrafo 269, que dice: todos los estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. También están obligados a no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. Todos los estados deben respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional para asegurar que cualquier impedimento resultante de la presencia ilegal de Israel, que afecta el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, llegue a su fin. Además, todos los estados, que son partes de la Cuarta Convención de Ginebra, tienen la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional humanitario, tal como está consagrado en la Convención de Ginebra, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Aquí debo señalar que esta opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General antes del 7 de octubre de 2023. Se pidió, creo, en 2021. El tribunal, al comienzo del texto, declara que solo está considerando eventos que ocurrieron antes del 7 de octubre. No toma en cuenta todo lo que ha sucedido desde entonces, incluido el genocidio en Gaza. El tribunal considera las implicaciones legales de la ocupación y reafirma que es una ocupación. Israel está actualmente y en contra del derecho internacional. Tiene que retirarse de las fronteras M67. El hecho de que Israel logre imponer su fuerza y poder sobre los palestinos no lo hace aceptable. Okay, that's what I said earlier. This does not make it international law. It is a violation. Esto no lo convierte en derecho internacional. Es una violación. Es importante destacar que la Cuarta Convención de Ginebra trata sobre las reglas del conflicto armado y los requisitos legales para no violar estas leyes de guerra. Esto está directamente relacionado con lo que sucedió después del 7 de octubre y las continuas violaciones del derecho internacional humanitario. El tribunal establece claramente que no se puede violar el derecho internacional humanitario. Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación. No le da a Israel
el derecho a la autodefensa, que sigue reclamando para justificar las violaciones de la Convención de Ginebra y la Convención sobre el Genocidio. Also by now the Genocide Convention. So, and why this is important is that here we now. Y la razón por la que esto es importante es que ahora tenemos un fallo muy claro de la Corte Internacional de Justicia que establece que los terceros estados no deben ayudar a Israel, no deben hacer nada que prolongue la ocupación. Este fallo puede ser utilizado por grupos activistas y estados terceros valientes para demandar a otros o a órganos estatales que puedan estar infringiendo esta regulación. Se conecta directamente no solo con el derecho internacional humanitario, sino también con el derecho internacional de los derechos humanos. Esto será una herramienta poderosa para las partes que quieran emprender acciones legales a través de cualquier institución, ya sea en casa o en el ámbito internacional, como uno de los órganos de tratados de las Naciones Unidas o la CPI. Podrías intentar usar esto frente a la CPI. Esto es muy significativo, y no se trata solo de Israel. This is just very strong, so that it's not just Israel. It's not just Israel that's under the watch. It's also the third. No solo Israel está bajo escrutinio. También lo están los terceros estados que lo ayudan, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea. Todos estos estados ahora están informados de que no deben hacer nada que ayude a Israel a prolongar la ocupación. Por eso, la ocupación es importante. El tribunal reconoce las fronteras de 1967. Puede que conozcas esta famosa imagen que muestra cómo solía ser Palestina y cómo se fue reduciendo poco a poco. Estas imágenes no son mapas perfectos y necesitarían una larga discusión para determinar su precisión. Sin embargo, el punto es que las fronteras de 1967, más o menos lo que ves en estas imágenes, son lo que el tribunal reconoce como las fronteras estatales reales de Palestina, o como tierras palestinas legales. As belonging to the Palestinians. So the court doesn't at all delegitimize Israel. Así que el tribunal no deslegitima a Israel en absoluto. Reconoce el Estado de Israel y su derecho a existir. De hecho, afirma que Israel y Palestina deberían vivir lado a lado. Esta solución de dos estados es lo que el tribunal reconoce bajo el derecho internacional. El tribunal no justifica la disolución de Israel, que algunos estados árabes están exigiendo. Sin embargo, reconoce cualquier soldado o asentamiento ilegal de Israel en territorios palestinos está en violación del derecho internacional. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por su tiempo respecto a ningún cambio. Tenemos Again, don't expect any changes. We have this. We have, of course, the United States that came out immediately. Por supuesto, tenemos a los Estados Unidos que salieron inmediatamente en apoyo de Israel. El Departamento de Estado declaró que considera este fallo como inconsistente con el marco establecido para resolver el conflicto. Washington desaconseja firmemente a las partes que utilicen la opinión del tribunal como pretexto para más acciones unilaterales. Un abogado internacional me señaló que esto es altamente hipócrita. Estados Unidos habla en contra de las acciones unilaterales, pero lo que realmente quieren decir es, por supuesto, reconocimientos, más reconocimientos de Palestina como Estado por otros países. Algunos países europeos ya han hecho esto. Estados Unidos llama a eso acción unilateral. El reconocimiento de Palestina o cualquier tipo de reconocimiento de un Estado por un tercer Estado siempre es una acción unilateral. State by a third state is always a unilateral action. That's always by definition if a country, if a government. Siempre es, por definición, una acción unilateral si un gobierno decide reconocer a otro Estado. Lo que el Departamento de Estado está diciendo aquí es que cualquiera que quiera reconocer a Palestina, primero, necesita preguntar a Israel si está de acuerdo o no. El Departamento de Estado está claramente e increíblemente sesgado hacia las interpretaciones de Israel sobre sus derechos, lo cual es realmente triste. En algún momento, necesitamos una explicación de cómo se ha llegado a esta situación. Sin embargo, lo importante a tener en cuenta es que esto ahora es la expresión no solo del tribunal, sino más o menos de la opinión mundial y del derecho internacional. La estrategia a largo plazo de Israel, de crear hechos sobre el terreno y luego hacer que se reconozcan más tarde, no está funcionando.
to just create facts and then have them recognized later is not working. This doesn't end their illegal occupation and it won't change their policy. Esto no termina con su ocupación ilegal y no cambiará sus políticas de inmediato. Sin embargo, significa que, por ahora, el derecho internacional se mantiene, la presa se mantiene, e Israel no puede romper este cortafuegos de opinión legal internacional. Si esto continúa, incluso si toma décadas o un siglo, y esta opinión no cambia, entonces en algún momento las realidades políticas sobre el terreno cambiarán. Actualmente es el apoyo de Estados Unidos y Europa, particularmente el apoyo militar, lo que mantiene a Israel seguro y en su lugar. Pero si eso cambia, o una vez que eso cambie, todo el juego político se desplazará en otra dirección. En ese momento, cuando el apoyo militar se debilite, Israel necesitará el apoyo de la comunidad internacional para seguir existiendo. To continue existing, and that's then the moment when Israel. Y ese es el momento en que Israel podría estar dispuesto a llegar a una verdadera conclusión de esta tragedia, aceptar la solución de dos estados y avanzar hacia la resolución del apartheid dentro del Estado y todas las injusticias que se han cometido. El derecho internacional no puede cambiar la situación de inmediato, pero sí crea una trayectoria a largo plazo. La buena noticia es que esta trayectoria no es lo que los sionistas quisieran ver tomando forma. No se trata de quedarse en silencio y aceptar los hechos que Israel crea. Ese no es el caso. Esa es la buena noticia de hoy. Veremos si esta opinión consultiva tendrá consecuencias legales más serias en los meses y años por venir. Gracias. In the months and years to come. Thank you.